Eric J. Hobsbawm, Rebeldes Primitivos, estudios sobre las formas arcaicas de los movimientos sociales en los siglos XIX y XX. Junio de 1974, editorial Ariel. Capítulo 8. Las sectas obreras. Chun, 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 chun. Las revoluciones norteamericana y francesa del siglo XVIII fueron sin duda los primeros movimientos políticos de masa en la historia del mundo que manifestaron su ideología en términos de racionalismo secular y no de religión tradicional. Este hecho delata una revolución en la vida y el pensamiento del pueblo llano, tan profunda que hasta apreciarla resulta difícil para nosotros, que hemos crecido en una época en que la política es agnóstica, cualesquiera que sean las convicciones personales. De políticos y votantes. El movimiento obrero moderno es producto de esta época de dos modos distintos. En primer lugar, porque su ideología dominante, el socialismo o el comunismo o el anarquismo, que pertenecen ambos a la misma familia, es el último y el más extremado de los descendientes del racionalismo y de la Ilustración del siglo XVIII. Luego porque las mismas clases trabajadoras, sus seguidores, hijas de una serie sin precedentes, estuvieron probablemente menos afectadas por las religiones tradicionales que cualquier otro grupo social, salvo ciertas capas minoritarias limitadas como los intelectuales de la clase media. Esto no quiere decir que trabajadores fueran o sean en su mayoría agnósticos o ateos. Solo implica que el paso histórico o individual del pueblo a la ciudad o de la condición de campesino a la de obrero ha llevado en general a una fuerte disminución de la influencia de las religiones y las iglesias tradicionales. Las investigaciones llevadas a cabo acerca de la filiación y de las prácticas religiosas de las clases trabajadoras entre los años 40 del siglo pasado y la década de 1950 presente han destacado casi sin excepción el grado de indiferencia religiosa que les caracteriza, anómalo comparado con el de otras clases sociales, y hasta las salvedades en contra son las más de las veces menos reales que aparentes debido a que los grupos singularmente religiosos de la clase trabajadora en Europa Occidental suelen ser católicos, pertenecen a menudo a minorías nacionales como los polacos en Alemania imperial y los irlandeses en Gran Bretaña, comunidades para las que su religión es tanto patente de nacionalidad como otra cosa cualquiera. Y aún ellos, aunque más acentuadamente religiosos que sus colegas, lo son en general mucho menos que sus correligionarios no obreros en el país de origen. En cuanto a los líderes y militantes de los movimientos socialistas, desde el principio han sido no solo indiferentes en materia religiosa, sino por lo común activamente agnósticos, ateos y anticlericales. La forma característica de un movimiento obrero, entre comillas moderno, es por lo tanto puramente secular, aunque no lo sea de modo militante. Sería, sin embargo, increíble que las formas y ceremonias de la religión tradicional, que desde tiempo inmemorial habían formado cuerpo con la vida del pueblo llano,
hubiesen desaparecido de súbito y por completo. En las fases primeras de los movimientos sociales y políticos seculares, aún de los que lo eran con mayor ímpetu, observamos con frecuencia una a modo de nostalgia de las viejas religiones, o acaso, mejor dicho, una incapacidad de pensar nuevas ideologías que no sigan los moldes de las anteriores, y recurren entonces unas veces a divinidades atenuadas o transformadas, y otras a reminiscencias de cultos y rituales de la época anterior. Las clases medias ilustradas tuvieron ellas mismas su deísmo masón y la Revolución Francesa sus cultos a la razón y al ser supremo. Y lo que nos interesa más aquí, los revolucionarios anónimos de la masa, según ha mostrado hace poco Albert Soule, crearon de nuevo los cultos a los santos y a los mártires, incluidos los milagrosos, fundándose en el modelo previo, Perrine Duguay, venerada en el departamento de la Sarthe, que subió al cielo con alas tricolores y cuya tumba sanaba a los enfermos. Marat, Le Pelletier y Chalier, a quienes rendían culto los sans-culottes de París. Las formas tempranas del socialismo en la época de las comunidades utópicas tomaban a menudo la forma de nuevas religiones, como la sansimoniana, o de cierto sectarismo, como el de Wilhelm Weidling. La capacidad creadora de cultos perduró durante bastante tiempo en los movimientos seculares. Hasta el positivismo de Auguste Comte tenía su religión de la humanidad. Sin embargo, y salvo en los primerísimos momentos, se trata de fenómenos más curiosos que importantes. Los nuevos movimientos socialistas desempeñaban desde luego no pocas de las funciones de las religiones tradicionales, venían a realizar para sus adeptos, y se produjeron en aquellos fenómenos análogos a los propios de estas. Los socialistas españoles hasta se dirigían unos a otros en su correspondencia, calificándose entre comillas correligionarios. Pero los parecidos sociológicos de esta clase recaen fuera del ámbito del presente trabajo. Por su secularismo, el movimiento obrero y socialista es claramente entre comillas moderno. La salvedad más importante que puede oponerse a esta generalización radica en las sectas obreras de los países anglosajones. Claro está que la historia ideológica de los movimientos obreros ingleses no es del todo diferente a la de los restantes países europeos. Movimientos obreros y socialistas británicos como los del continente europeo estaban dominados por una corriente secularista radical que fue la que inspiró a sus panfletistas más influyentes desde Tom Paine a Bradlaugh Blatchford, a casi todos sus teóricos desde los spenceanos, los entre comillas economistas del trabajo, los owenistas y o'brienistas, hasta los marxistas y fabianos, la que le dio también lo más de su empuje político. Hay lugares, Londres principalmente, pero también otras ciudades, en que la historia de la agitación artesana y obrera se remonta continuamente a tiempos anteriores a la Revolución Industrial, donde el militante obrero de tipo religioso perteneciente a sectas obreras han sido siempre objeto de curiosidad. El secularismo es el hilo ideológico que mantiene cosida en toda la historia obrera londinense desde tiempos de los jacobinos londinenses y de Laplace hasta la Federación Socialdemócrata y los fabianos londinenses, con su desprecio paladino por la historia de secta religiosa, pasando por owenistas y cooperativistas antirreligiosos, periodistas y libreros de iguales sentimientos y por los radicales librepensadores que seguían a Holyoake e iban como peregrinos al Palacio de la Ciencia de Bradlaugh. En Londres, hasta un rebelde tan esencialmente religioso como lo fue George Lansbury hubo de hacer su carrera en la atea y marxista Federación Socialdemócrata, ya que ni siquiera el Partido Laborista Independiente, con su fuerte matiz de secta religiosa, llegó a tener ahí mucha fuerza. Pero no cabe negar que en Gran Bretaña, en conjunto, los vínculos entre la religión tradicional y los movimientos obreros eran estrechos y mucho más importantes que en muchos otros países hasta una fecha muy ulterior. Todavía en 1929, de 249 diputados laboristas cuya afiliación religiosa analizó un investigador alemán, solo 8 dijeron ser agnósticos o ateos. Desde entonces no se han reiterado investigaciones similares.
Las relaciones precisas que mediaban entre la religión tradicional y los movimientos obreros han sido objeto de no poca controversia, aunque por lo común partiendo de una información insuficiente o afectada de un partidismo religioso político algo paralizante. ¿Acaso sea oportuno, antes de ocuparnos del sectarismo obrero como tal, resumir con brevedad lo que sabemos de las relaciones generales entre la religión y las clases trabajadoras inglesas en el periodo que comienza con la Revolución Industrial? El periodo de la industrialización de Gran Bretaña desde hacia 1790 a 1850 aproximadamente fue testigo de grandes cambios religiosos, ya que entonces surgió el inconformismo protestante como religión de masas. Las sectas habían sido grandes e influyentes en el siglo XVII revolucionario, pero en el curso de la centuria siguiente habían perdido no poco terreno. Los entre comillas viejos disidentes, independientes, baptistas, presbiterianos, unitarios ingleses y cuáqueros no pasaban de ser mucho más que reducidas comunidades de la clase media y media baja, respetable, algo mermadas por las fuerzas del deísmo y del racionalismo. El resurgir metodista no había logrado configurar un cuerpo importante de conversos permanentes antes de la Revolución Francesa, cuando sus adeptos sumaban más bien menos de 60.000 miembros. En 1851 la situación había cambiado radicalmente porque el censo religioso de aquel año demostraba que la Iglesia oficial de Inglaterra escasamente conservaba la delantera sobre las sectas protestantes disidentes en el conjunto del país y con solo una excepción quedaba claramente atrás de ellas en las ciudades y regiones industriales. Lo principal de esta pasmosa conversión en masa al sectarismo protestante tuvo lugar en el periodo que va de 1805 a 1850. Así, los metodistas pasaron unos 107.000 en 1805 a cerca de 600.000 en 1851, sin contar 125.000 fieles más adheridos al metodismo calvinista en Gales. Las conversiones estaban palmariamente correlacionadas con periodos de tensión económica y social. Los años de más rápida expansión metodista fueron los de la era jacobina 1793-1795, los años postreros cada vez más tensos de las guerras napoleónicas 1805-1816, sobre todo 1813-1816, los años del proyecto de reforma electoral y de la ley de pobres 1831-1834, momentos de mayor crecimiento anual, etc. Y lo que resulta igualmente significativo, la expansión menguó y se detuvo momentáneamente para todas las sectas durante la primera mitad del decenio de los 50, únicos años del siglo en que se observa un fuerte declinar de su número. Eran también aquellos los tiempos del decaer del cartismo y del radicalismo. Es bastante obvio que hubo un acentuado paralelismo entre los movimientos de la conciencia religiosa y los de la social y política. No sabemos cuántos de entre los nuevos conversos eran trabajadores, ya que ni los especialistas coetáneos de la estadística ni los documentos de las sectas nos revelan muy bien las cifras de la composición social de sus comunidades. Sin embargo, aunque estemos conformes en que, como ocurría con toda probabilidad, el atractivo del inconformismo disminuía conforme ascendemos desde la linde que separa las clases media y trabajadora de la alta burguesía, o a medida que descendemos desde esa frontera hacia lo más hondo de la miseria, es evidente que muchos obreros, muchísimos, fueron afectados por este amplio movimiento religioso. Desde luego, muchos de ellos fueron arrollados por la corriente inconformista en el curso de los resurgimientos periódicos y semi-histéricos tan propios del protestantismo decimonónico y durante los cuales nacieron o se iniciaron los grandes incrementos numéricos de las sectas: 1797, 1800, 1805, 1807, 1815, 1818, 1823, 1824, 1831, 1834, 1849, 1859, 1904, 1905.
Casi la totalidad de esas conversiones fueron a sectas de uno u otro tipo. En efecto, el incremento de la comunidad católica se debió a la inmigración de los católicos irlandeses y no a conversiones de miembros procedentes de comunidades no católicas. Por otra parte, la absorción de algunos de los inconformistas más ricos en el seno de la Iglesia de Inglaterra fue un fenómeno de ascenso social antes que de conversión religiosa. ¿Qué papel desempeñó el cristianismo de secta en la vida de la clase trabajadora industrial de los primeros tiempos? Las capas proletarias a las que es evidente que atrajo más eran las más recientes y las menos familiarizadas con este tipo de vida. La clase artesana especializada en una ciudad preindustrial como Londres tenía su estilo de vida arraigado y sus modalidades de agitación política radical y jacobina perfectamente afianzadas, aunque desde luego eso también se fundaba sobre una versión modificada de cierto sectarismo protestante revolucionario de tiempos anteriores. Las ciudades industriales como Sheffield seguían a Paine y a Owen. En ellas, comerciantes y pequeños fabricantes eran los inconformistas más importantes, pero las nuevas zonas industriales, los pueblos rápidamente transformados en ciudades de industria, no tenían forma de vida adaptada a la nueva era. Y lo que es más, carecían cada vez también de quien se creyese en la necesidad de construir una forma cualquiera de comunidad humana, salvo acaso la que se reúne en las tabernas. Algunas de estas zonas, como tantas áreas mineras, estaban principalmente habitadas por una población local que crecía en función de su propio elevado índice de natalidad, formando centros coherentes, aislados y remotos, donde hombres y mujeres apelaban a los únicos recursos espirituales que quedaban a su disposición, la costumbre y la religión preindustriales. Aquellos fueron los puntos en que surgieron las coplas populares del industrialismo primitivo que desaparecerían luego en el alud urbanizador e inmigrante, canciones mineras de tejedores y marineras. Otras eran aglomeraciones de gentes indígenas y de inmigrantes de diversos orígenes agrupados en torno de una o dos industrias básicas. El tercer grupo, en el que la desorganización social llegaba a extremos supinos, consistía en los grandes depósitos de inmigrantes que se formaron en ciudades como Londres y las urbes portuarias, donde los hombres vivían merced a una mezcolanza inclasificable de ocupaciones, sobre todo las que no requerían, especialización alguna. En estas ciudades grandes o medianas no cabía realmente recrear la vida preindustrial sobre la base de una adaptación de lo viejo a lo nuevo, como puede ser en los pueblos industriales. En todas aquellas áreas la vida era para la clase trabajadora mísera, pobre, sórdida, envilecedora, breve y ante todo inseguro. Las religiones se hicieron suyas, reflejaban aquella, que hicieron suyas reflejaban su situación. Su culto era ante todo fervoroso. Entre comillas, la falta de seguridad social se compensa en el fervor de la participación activa en el culto colectivo. Cierra comillas, Pope. Visiones de esplendor, del juicio y el fuego infernal para los hombres perversos ocupaban la carga de su padecer y las orgías emocionales, hijas de los sermones estridentes, de la experiencia de revivir en sus personas el primitivismo cristiano puro y de ocasiones parecidas traían a sus vidas un elemento de distracción. Una señora que describía los talleres de Courtauld en Essex en los años 40 del siglo pasado observaba el ansia de arrebato que sentían los muchachas cuando habían terminado el trabajo, abre comillas. Cuando no hay ningún otro, el entusiasmo religioso lo sustituye a menudo, cierra comillas. Abre comillas, quienes quieren mucha sangre, cierra comillas, decía un pastor de su comunidad. Solo los más pobres y los más desorganizados socialmente se encontraban quizá por debajo del nivel en que la misma religión podía alcanzarles, aunque el ejército de salvación trató de llegar hasta ellos. También se trataba de un fenómeno en el que lo teológico y lo intelectual estaban del todo ausentes y en el que todo era emotividad, lo
caracteriza a las sectas obreras es que estaban hechas para gentes incultas, de modo que la pasión y la moralidad, aspectos ambos en que los más ignorantes pueden competir en términos de igualdad, eran los criterios exclusivos de la fe y de la salvación. Todas las sectas que presentaban algún atractivo para los nuevos obreros industriales, distintos de los artesanos establecidos desde antiguo, o que disfrutaban las mejores condiciones de vida, han manifestado una tendencia a unir a la agresividad verbal sus ayes lastimeros, y la observación de Pope también vale para Gran Bretaña. Entre comillas, se limitan a aceptar nociones teológicas procedentes de una amplia gama de fuentes y forman con ellas un solo cuerpo sin preocuparse por su lógica interna, cierra comillas. Por las mismas razones también se trataba de un fenómeno democrático. Las comunidades participaban en el culto mucho más que en cualquier otro lugar mediante el canto coral, dejando que en su trance hablen por su boca voces sobrenaturales y entre comillas testimoniando mediante la predicación seglar, incluyendo la de las mujeres, y valiéndose de una multiplicación de comités y centros sectarios. La comunidad de los fieles y de la democracia imperante en el templo eran una sola y misma cosa, porque una de las grandes ventajas de la secta consistía en que brindaba a la comunidad obrera correspondiente su propia cohesión, a la vez que una escala de valores con la que el pobre puede superar al rico. La pobreza se convirtió en signo de gracia y la austeridad fue trasunto de la virtud. El rigor moral contrastaba con la laxitud del réprobo y un nuevo sistema de estatus espiritual sustituyó el que regía en el mundo secular. Y que le aportaba también esas instituciones comunitarias que fuera de ella faltaban por completo. Por otra parte, y esto es lo que tan notables hace las sectas obreras británicas, las sectas se ocupaban normalmente de los problemas del obrero eludiéndolos o más bien resolviéndolos, no para la clase en cuanto tal, sino para el individuo o para el grupo escogido de los elegidos. De allí probablemente esa tendencia incurable a las sectas, quejumbrosas y agresivas en lo verbal, a dividirse en una playa de de conventículos rivales independientes. Los fieles esperaban desde luego que la religión viniese en su ayuda, aunque no fuera más que media la magia y la superstición que de alguna forma pudiese llegar a influir en los hados a los que estaban sometidos, por ejemplo, en la prosperidad y la política general de su empresa fabril o de la mina en que trabajaban. Pero las condiciones económicas eran cosa perteneciente al ámbito del destino y no de las que instigan a la lucha. Lo importante era la salvación individual, abre comillas, en la teología de los obreros textiles del mundo. Es un inmenso campo de batalla donde Dios y el diablo luchan por arrebatarse cada alma individual. La entre comillas sangre de Jesús y la lectura de la Biblia inclinan la balanza de la victoria hacia Dios, cierra comillas, Pope. Políticamente, el miembro de la secta solamente recibía dos cosas de su religión: paciencia y una suerte de desquite etéreo, ya que entre comillas confiaba en que llegaría la ira del Señor, cierra comillas, como se observa en tantas sectas surgidas en la Gran Depresión de los años 30, descritas por Bryn Mawr, por Hilda Jennings, y en la secta de los, entre comillas, Lookers, de la cual nos habla Quinn Thomas en sus admirables novelas sobre el sur de Gales. Ambos sentimientos han sido descritos de modo insuperado en Los tejedores de Gerard Hauptmann, versión históricamente exacta de los levantamientos luditas silesios de 1844, y no puedo hacer otra cosa mejor que citar los dos discursos de un viejo sectario extraídos de esta notable obra teatral. Ahora cita: Señor, no podemos darte bastantes gracias, porque en tu gracia y bondad nos has conducido también por entre esta oscuridad, y te has apiadado de nosotros, y hemos cruzado esta noche sin daño. Señor, tu bondad es infinita, y somos hijos pobres, malvados y pecadores del hombre, indignos de ser hollados bajo tus pies, de tan putrefactos y tan llenos de culpa como estamos. Pero tú, nuestro Padre amado, te dignas de volver hacia nosotros tu mirada y apiadarte de nosotros en nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La sangre y la justicia de Jesús son mi adorno y mi toga de esplendor. Y aunque a veces perdamos nuestra fe bajo tu látigo, y aunque la llama de tu purificación arde con demasiado calor para nosotros, no
pierdas paciencia con estos pobres pecadores y perdónanos nuestras deudas. Danos paciencia, Santo Padre, que estás en los cielos, para que podamos compartir la salvación eterna después de terminados nuestros padecimientos. Amén. Cierra cita. Y luego, abre cita. Yo te digo una cosa, Gottlieb, y es que no debes poner en duda lo único que nos queda a nosotros, pobres mortales, porque si no, iba a pasarme yo 40 años sentado en este lugar entregando al tráfago de la vida, mientras aquel hombre de allá vivía soberbio y glotón, sacando oro de mis tristezas. ¿Por qué? Porque tengo esperanza, porque tengo algo en mi indigencia amarga. Tú vives en este mundo, yo en el de más allá. Esto es lo que yo pensaba cuando mi vista se fijaba en su mansión. Y aunque me hagas pedazos, yo tengo para mí esa seguridad. Los profetas nos lo han revelado, habrá un juicio, pero no seremos los jueces y sin embargo, entre comillas, la venganza es mía, dice el Señor nuestro Dios. Cierra cita. De hecho, la frase entre comillas el opio del pueblo dista mucho de ser una descripción impropia de buena parte de este sectarismo. La mayoría de las religiones obreras eran lo que Troeltsch ha llamado sectas no agresivas, cuyos miembros pensaban que el verdadero creyente debe volverse de espaldas al mundo y mirar tan solo a la gloria de la salvación eterna, garantizada esta por su conversión. Los entre comillas Woolworth Jumpers, secta obviamente proletaria y caso extremado de comunidad extática de la que tenemos una descripción, llevó esta tendencia al punto final de creer realmente que morían con la conversión y que mediante ella renacían en la vida eterna, a contar del momento en que se realizaba aquella, eran inmortales. Segundo, la secta obrera, como tal, es cosa distinta de esta clase de religión porque es fundamentalmente activa. Los miembros del grupo no proceden solamente en lo fundamental de las filas asalariadas, sino que la secta toda ella se encuentra estrechamente relacionada con los movimientos obreros y sindicales, ya que el aspecto doctrinal y organizativo, ya por el conducto de las actividades de sus miembros. Y lo que es más, constituye la búsqueda de una doctrina y organización religiosa que reflejen las aspiraciones colectivas de la nueva clase y no solo su destino. En esta forma extremada existe en escasos ejemplares. El único ejemplo claro por mí conocido de una secta constituida como tal, porque sus miembros eran obreros con conciencia de clase, es un caso tardío y transitorio de la iglesia obrera, aunque puede ser que se descubran otros ejemplos similares. Lo que sí resulta mucho más corriente es la transformación parcial de una secta no agresiva en secta obrera, bajo la presión de las agitaciones sociales, de que sus miembros son partícipes. Esto es sumamente corriente con intensidad moderada. Los wesleyanos obreros y los trabajadores de otros grupos religiosos se desligaron del conservadurismo de los demás fieles para unirse a las actividades luditas radicales o cartistas, a pesar de que su reino no era de este mundo, actitud que llevaba consigo la hostilidad a los sindicatos. Los predicadores de las iglesias de Dios y las iglesias de la santidad de Pentecostés defendieron no pocas veces a los huelguistas durante el paro de 1929 por la sencilla razón que sus iglesias estaban totalmente identificadas con los trabajadores. Pero hay unos cuantos ejemplos de sectas tales en las que el militante sindical se convirtió en hecho sistemático y no ya excepcional. Los metodistas primitivos son los mejor conocidos. Los metodistas primitivos rompieron con los wesleyanos hacia finales de las guerras napoleónicas, o sea, al iniciarse
el periodo de las conversiones industriales en masa, un grupo parecidísimo, los cristianos bíblicos, cuya fuerza radicaba en Inglaterra occidental y luego en Kent, se desligaron también poco antes. Las razones visibles de la ruptura fueron desacuerdos en torno a lo que podríamos llamar la democracia religiosa. El wesleyanismo, como sabemos, permaneció arminiano en lo teológico centralizado y jerárquico, y en la medida en que el predicador era muy otro que el simple fiel sacerdotal en cuanto a la organización, y también fiel al viejo conservadurismo aristocrático en política, por más que había logrado acreditarse como una fe no intelectual dirigida a todos por el conducto emotivo, sin distinción de clases de ningún tipo, no le faltaban ciertas inhibiciones aún en su entusiasmo. Así, cuando los evangelistas que predicaban en las avanzadas de la expansión occidental norteamericana inventaron a finales del siglo XVIII el recurso de las reuniones camperas, que uno de ellos trajo a Inglaterra a los pocos años, los wesleyanos ortodoxos se mantuvieron al margen, sospechando de esas demostraciones colectivas de éxtasis religioso, donde grandes muchedumbres quedaban reducidas a un estado de histeria colectiva, convirtiéndose en masa, a la vez que al decir de los cínicos se libraban a formas menos morales de descarga emocional. Los metodistas primitivos, cuyo apodo, entre comillas, despotricantes, indica el estilo de su predicación, escribieron en cambio la nueva fórmula con los brazos abiertos. Además, insistían con porfía, en la necesidad de la predicación seglar, incluyendo en esto el derecho de las mujeres a subir al púlpito, otro punto de desacuerdo, a la vez que indicio casi seguro de un radicalismo instintivo. A todo lo largo de su existencia, esta secta fue la que tuvo con mucho la mayor proporción de predicadores seglares. Aunque la política como tal no era de modo consciente parte integrante del asunto, bien podría ser que el anticonservadurismo fuese uno de los elementos. Conocemos por lo menos un caso de secesión en el que había de ser uno de los bastiones del metodismo primitivo, rompimiento que se produjo en torno a las cuestiones de la reforma parlamentaria y de si los predicadores podían, como los cristianos primitivos, prescindir de toda bonificación por su evangelización, llegando en un momento dado el nuevo grupo hasta el punto de casi afiliarse oficialmente a la tendencia radical. Como es de esperar, la teología apenas era elemento consciente de los que integraban el apostolado de los primitivos, pero el tono de su religión era áspero e implacable. Cualquiera que fuera su contenido preciso, la religión de los pobres y de los que vivían en la inseguridad requería al parecer un agudo contraste entre el fulgor de los redimidos y las tinieblas que acompañaban a los condenados, combinación esta a la que acaso respondiese mejor que otros la doctrina de la perdición y la predestinación calvinista. Dados a elegir entre la secta más morigerada y la más estricta, escogían casi invariablemente la segunda, optando por ejemplo en el ducado de Lancaster por la secta de los entre comillas baptistas particulares de estricto calvinismo, en vez de irse a las más moderadas. Puede que convenga destacar que no era ello reflejo de condiciones propias de los proletarios, ya que otros se hallaban también sumidos en la pobreza y la inseguridad. Formas subyacentes y trágicas de la religión tenían su atractivo también para otros de vida aislada, dura, azarosa y pobre, para los labradores serranos de los Apalaches y del norte y del oeste de Inglaterra, donde muchos eran metodistas primitivos para los pioneros de la expansión norteamericana y sobre todo para los pescadores que fuesen su calidad de metodistas primitivos como en Grimsby y Yarmouth, o como miembros de varias otras sectas inhóspitas de Noruega y de Holanda que se daban a la religión tremenda con un celo que ni siquiera puede rivalizar, el atractivo alternativo que ofrecen Noruega e Islandia, el comunismo. La religión obrera suele ser una variante singular de un sectarismo mucho más difundido, el de los trabajadores industriales pobres, que fuesen proletarios o no.
La nueva secta solo adquiría este carácter gradualmente, revistió desde el principio el carácter reconocido de un culto en que predominaba la clase obrera. De, de hecho, no hay más que mirar las fotografías de sus primeros templos en la historia de Kendall, así como sus señas, para abandonar toda duda al respecto. El mapa religioso de Gran Bretaña es más bien complejo y muchas veces los primitivos fracasaron en su empeño de penetrar en una región que hay que había sido, colonizada anteriormente por alguna otra secta que desempeñaba en ella igual función, como ocurrió con los propios wesleyanos en Cornwall, Dorset, la zona de West Riding y el condado de Lincoln. Por ello, se convirtieron hasta cierto punto en religión regional. Su fuerza principal se concentraba en el norte, singularmente en Durham, en el este, sobre todo en Norfolk, en la zona mísera de pequeñas industrias arcaicas en los Midlands occidentales y en los pueblos del Valle del Támesis. Por cierto, que en el sur de Gales, frente a lo que suele decirse, no llegó a tener fuerza ningún tipo de metodismo, ya que bastante tremendos eran los baptistas y congregacionistas locales. En el norte de Gales dominaba una secta casi nacionalista, los metodistas calvinistas que predicaban en Gales. Como las demás sectas, aunque en mayor grado, los primitivos progresaron con mayor rapidez en el periodo de máximo descontento social y de rápida industrialización entre 1815 y 1848. La segunda mitad del siglo perdieron algo de su ímpetu, aunque lograron algunos avances notables en nuevas zonas industrializadas faltas de la estructura del trabajo especializado artesano, como ocurrió en el extremo este de Sheffield, separado en este aspecto de la vieja zona cuchillera. Como secta obrera era singularmente sensible a las fluctuaciones cíclicas y a las curvas del desempleo, y en realidad explicaba ella misma las fluctuaciones en el número de sus miembros en términos fundamentalmente económicos. En general, había perdido su dinamismo en el último cuarto del siglo pasado, sino antes. Los primitivos no eran una mera secta obrera. Tratábase ante todo de una secta trabajadora aldeana, hecho este copiosamente testimoniado y discutido. Por ello seguramente los hallamos con mayor fuerza en ciertas áreas de mineros y de peones agrícolas, algunos de los cuales pudieran haber visto en esta secta implicaciones aún más revolucionarias, las que sus hermanos de religión estaban en general dispuestos a reconocer, ya que se nos dice que en Berkshire la quema de Almiares de 1830, obra de los trabajadores del campo, fue entre comillas provocada por los predicadores exaltados, aunque todos dicen, haz lo que quieras, no es pecado. En ninguna parte radica la fuerza de esta secta en la ciudad industrial de dimensiones medianas, y no hablemos de la gran urbe inhóspita para la religión obrera, sino en el pueblo de dimensiones regulares. ¿Acaso esto explique por qué en 1850 los primitivos tenían en templos un número equivalente a la vez y media el de los pastores wesleyanos 1555 34 respectivamente, por más que los primeros contasen en sus filas con menos de la tercera parte del número de los wesleyanos? Así, en 1863-1864 tenían menos de 700 miembros en Newcastle on Tyne mismo, pero 800 en Shortley Bridge y 700 en Thornley, que eran meros pueblos. Queda uno constantemente extrañado por localidades donde la mayoría de la población tuvo que haber pertenecido a esta secta: Bamford, Suffolk, Rockland, Norfolk, Docking, Norfolk, Bringworth, Wiltshire, Modcombe, Dorset, Minsterley, Shropshire. Parece que se impone la conclusión de que las sectas obreras son fenómenos de un momento temprano en la industrialización, cuando ésta estaba aún relativamente poco desarrollada, ya que las condiciones que las favorecen tienden a desaparecer conforme se impone el molde moderno de la urbanización y la industria fabril. Puede que esto se deba en parte a que los primitivos, como todas las sectas de clase obrera, funcionaban mejor, pequeñas congregaciones en las que podía practicarse el equivalente más próximo a la sencilla democracia de los creyentes, y donde podía obtenerse el grado más elevado de participación de los seglares. No debe olvidarse que se trataba de una secta de militantes. Hasta 1853 nunca fue muy inferior al 10%
el número de sus miembros dedicados al apostolado local o itinerante. Esta tendencia a la actividad individual puede ayudar a explicar el hecho más pasmoso acerca de los primitivos, su estrecha relación con el sindicalismo. De hecho, no es excesivo considerarles fundamentalmente una secta de dirigentes sindicales cuando Lord Londonderry desahució a los mineros en huelga en 1844. Las dos terceras partes de los metodistas primitivos del área de Durham quedaron en la calle. Prácticamente todos los líderes mineros de Northumberland y Durham en el siglo XIX pertenecieron a esta secta: Hepburn, Burt, Fenwick, John Wilson, William Crawford, John Johnson, Peter Lee. Tenían una fuerza desproporcionada aún en otras áreas carboníferas donde sin embargo eran mucho más débiles numéricamente. Líderes mineros de Yorkshire como Parrott o Cowie, líderes de los Midlands como Enoch Edwards, Albert Stanley, Sam Finney, líderes del condado de Derby como Barnett Kenyon de Cleveland, como Toyn de Cumberland, como Tom Cape, eran todos ellos metodistas primitivos, y lo mismo puede decirse de los sindicatos de trabajadores agrícolas. Joseph Ark, George Edwards, Edwin Cook son los nombres evidentes que acuden a la mente, pero había áreas como la de Norfolk, donde el sindicato surgió virtualmente como hijuela directa del templo. Este enfoque sindicalista de la secta es tanto más chocante cuanto que las demás sectas, la wesleyana por ejemplo, fueron mucho menos fecundadas, la creación de líderes sindicalistas. De hecho, los únicos líderes sindicales importantes del siglo pasado oriundos de filas wesleyanas parecen haber sido Henry Broadhurst, el albañil, Ben Pickard de los mineros del condado de York y Arthur Henderson, a pesar de que los wesleyanos eran unas 5 veces más numerosos que los metodistas primitivos. Tan solo en lugares alejados como Dorset desempeñaron un papel del mismo tipo. 3 de los 6 mártires de Talbottle eran predicadores seglares wesleyanos. Se observará que la relación directa entre el metodismo primitivo y el movimiento obrero era escasa. La doctrina primitiva, aunque simpatizaba con la causa del radicalismo de la Reforma, con la abstinencia total y con varios otros movimientos de la izquierda, no lo era en grado sensiblemente superior al de los demás inconformistas, y lo era más bien menos que algunos grupos pertenecientes a la rama de los viejos disidentes, así los congregacionistas y los unitarios. Los jefes de la secta eran de modo evidente favorables a los sindicatos y en ciertos casos a las huelgas, pero no lo eran más de lo que puede uno esperar de una secta cuyos miembros se sumaban a ambos con tal entusiasmo. Resulta difícil encontrar la menor huella de ideas políticas o económicas de índole colectivista entre ellos, por más que quiera que las ha historiado indica. Creo que con razón que el auge del movimiento en pro de la sobriedad y de su forma más radical de la abstinencia total entre comillas empezó a influir en la sociedad y en las iglesias, dibujando los límites tajantes del individualismo y juntando a los hombres en una comunidad consciente de intereses, cierra comillas. De hecho, si no supiéramos lo estrecha que fue la relación entre los primitivos y el mundo del trabajo organizado, no podríamos deducirla fácilmente de una inspección de sus doctrinas y de su organización. ¿Qué era pues lo que convirtió en una secta obrera tan acentuada? Primero diría que fue la compenetración general de su tipo de técnica y doctrina evangélicas con el tipo de clase trabajadora en que prosperaba. Segundo, los sermones principalmente inspirados en el hebraísmo del Antiguo Testamento hicieron de todos los afianzados en estas creencias, tal como los antiguos profetas, gente rígida, reacias a humillarse en la casa de Rimón. Está perfectamente claro que no hay en la enseñanza metodista primitiva absolutamente nada que desaliente la organización para la defensa de la clase trabajadora, y sí en cambio mucho que la estimule. Tercero, su organización. El doctor Weirmouth ha descrito prolijamente los muchos elementos tomados del metodismo por los movimientos obreros, y aunque se exceda en la demostración, esta sigue siendo sólida. El ejemplo y sobre todo el templo pequeño y aldeano que no dependa de otro más importante brindó un laboratorio de ensayo organizativo, y entre mineros y trabajadores del campo vemos con frecuencia cómo el sindicato calca sus fórmulas de la secta. Ante todo, la naturaleza antisacerdotal de la secta
un mecanismo de primera categoría para seleccionar y preparar jefes y mandos, aún sin instrucción y porque no había prevención social alguna contra, entre comillas, el que se destaca. El predicador seglar podía distinguirse entre sus iguales. Y la práctica del sermón le daba confianza y soltura verbal. Todavía existe el líder sindical que es también un predicador seglar y no con caso aislado especialmente entre los mineros. El metodismo primitivo no estaba pues cortado específicamente en la medida de los trabajadores con conciencia de clase. Pocas sectas importantes lo estuvieron y aún éstas tuvieron poca vida en general. Pero allá donde el metodismo primitivo arraigó entre los trabajadores su notable capacidad de adaptación técnica, difícilmente podía dejar de convertirlo en escuela de mandos. Pero la secta y el movimiento obrero, especialmente entre los mandos y los dirigentes del movimiento que estaban relacionados de otro modo más por el proceso de la conversión, es decir, por la comprensión súbita emocionalmente arrolladora del pecado y por el descubrimiento de la gracia, el metodismo, doctrinas y las hay entre comillas el renacer del hombre adulto estimulaba. Puede que sea significativo el que otra secta creyente en el, entre comillas, renacer, los baptistas, era quizás la que seguía a los metodistas primitivos en su atractivo para los trabajadores manuales. La conciencia y la actividad políticas comenzaron para un número notable de líderes obreros junto con o inmediatamente después de semejante conversión. Arthur Henderson halló la religión a los 16 años. La vida, entre comillas, empezó con su conversión. Fenwick Batty, secretario de los mecánicos de minas, Wright, agente del Fondo Permanente de Ayuda a los Mineros de Northumberland y Durham, Peter Lee, de los mineros de Durham, Parrott, de los mineros de los Midlands, Samuel Jacks, de Dewsbury, Blur, de los bomberos de minas de Staffordshire, Kenyon, de los mineros del condado de Derby, George Edwards, de los trabajadores agrícolas de Norfolk, pertenecen al grupo de los que se convirtieron de adolescentes, es decir, de los que no nacieron como tantos otros sindicalistas en el seno de una secta. J. H. Thomas, de los ferroviarios, se hizo baptista antes de cumplir los 20 años. Fred Messer, diputado laborista, a los 21. Las conversiones más tardías, como la de John Wilson de los mineros de Durham, parecen haber sido menos frecuentes. Por otra parte, los casos de conversión muy temprana y los llamados entre comillas predicadores niños no eran fenómenos aislados. George Dallas, trabajador del campo y luego jefe del sindicato de trabajadores y diputado, daba clases en una escuela dominical a los 17 años. C. Simmons, diputado, era predicador seglar a los 16. W. J. Brown, de la Asociación de Empleados de la Administración Pública, así como A. J. Cook y Arthur Horner, de los mineros de Gales del Sur y del Partido Comunista, empezaron todos sus carreras como entre comillas predicadores niños. ¿Acaso convenga añadir que es difícil lograr estadísticas representativas? Aún, la única encuesta bien hecha acerca de la confesionalidad de los diputados laboristas, la de Franz Linden, no es del todo satisfactoria y no hay un estudio de muestra representativa de los líderes sindicales. Por eso puede que las anteriores impresiones estén equivocadas, pero las cifras son tanto más impresionantes cuanto recordamos que muchos adalides obreros de hecho nacieron en el seno de una secta y por lo tanto no necesitaban convertirse o no dejaron constancia especial de ello. A falta de datos bibliográficos más completos, se queda uno vacilando en analizar estas conversiones con demasiada minucia. Todo lo que cabe decir acerca de ellos es que indicaban un cambio brusco en la actividad del hombre ante la vida en general, y es decir, ante sus actividades cotidianas, tanto como frente a su mundo espiritual.
porque la actitud característica del sectario obrero era su actividad muy terrenal y nada mística o cuando mística, llevada por la disciplina a un ámbito también terrenal. Así que no debe sorprendernos que la conversión indicase, reflejara o acaso estimulase el tipo de actividad desinteresada que llevaba consigo de modo inevitable la calidad del militante obrero. Y es que entonces, lo mismo que ahora, el hombre que toma en serio su actividad obrera es hasta cierto punto un hombre entregado a la causa, que renuncia a otras actividades que con frecuencia parecen superficialmente más interesantes, y entre ellas la de hacer dinero. La conversión de algún tipo es, desde luego, otra corriente en los movimientos obreros. Sin embargo, los británicos son singularmente arcaicos en cuanto a que la conversión de que se trataba, perdón, tenía en general un cariz religioso tradicional o era política, pero bajo forma religiosa. Podemos, por cierto, preguntar si había diferencia entre los mandos obreros y los militantes rasos en el terreno religioso. Cabe suponer que así fuese, pero no podemos dar una respuesta concreta. El análisis de los diputados laboristas de 1929 no permite una conclusión. De los 249 que facilitaron información acerca de su religión, solo 47 eran anglicanos, porcentaje desde luego muy inferior al nacional. 50 eran metodistas, 51, perdón, eran metodistas de diversas clases, 42 viejos disidentes independientes baptistas, unitarios cuáqueros, 17 presbiterianos, 3 judíos, 18 católicos, 8 agnósticos o ateos y el grupo restante que se calificaba de cristianos sin especificar la secta o la iglesia que pertenecía parecía tender en su mayoría al inconformismo. Pero los diputados laboristas procedían en gran parte de áreas donde los anglicanos eran más débiles de lo corriente, como en el norte, Gales y Escocia, y por lo tanto no reflejan con exactitud la composición religiosa de la población. ¿Hay alguna base para pensar que los mundos obreros siempre han tendido a adoptar ideologías en grado mayor que los demás, sean ellas religiosas o de otra índole? Así, el laicismo británico de finales del siglo XIX y el positivismo francés de mediados del mismo siglo se convirtieron durante un tiempo en algo así como religiones de activistas o de líderes gremiales, por más que la masa de sus seguidores era limitada. Pero hemos de dejar en suspenso la respuesta. Los metodistas primitivos fueron el producto de la primera fase de la industrialización, la historia de una de las pocas sectas obreras creadas deliberadamente como tales demuestra lo mucho que duró el influjo de las fuerzas tendentes a crear sectas obreras. Me refiero a la Iglesia Obrera de John Trevor, fundada en Manchester en 1891. No es casual que la Iglesia Obrera tuviese la vida corta. Su función principal fue la de facilitar el paso de los trabajadores norteños procedentes del radicalismo liberal a las filas del Partido Laborista Independiente. Y después de cumplido este cometido, desapareció aquella, salvo en la medida en que siguió en unas cuantas ciudades brindando a los diversos grupos de la izquierda útil y neutral punto de reunión para el socialismo sin filiación concreta. Pero lo que interesa acerca de la Iglesia Obrera no es un fracaso, sino el hecho de que un fenómeno de esta clase pudiese tener todavía visos de naturalidad en Gran Bretaña a finales del siglo pasado. El fundador de la Iglesia, John Trevor, ha descrito su propia evolución y la de su Iglesia en una autobiografía prolija, pero interesante. Resumiendo, nació en una ambiciosa familia de clase media baja, y en el seno de una pequeña secta baptista sumamente consciente del peligro infernal y de los tremendos requerimientos de la salvación, secta que tendía a disgregarse de grupos más amplios para asegurar la pureza de los verdaderos creyentes y separar de los condenados los verdaderos elegidos. Tras un periodo
de piedad infantil perdió la fe hacia mediados de los años 70, pero la recobró después de un periodo de duda bajo la forma de un deísmo atenuadísimo. En la penúltima década del siglo, una conciencia social vino a sumarse a sus otras perplejidades teológicas. Con la ayuda de Philip Wicksteed, trató de hallar un hueco en el unitarismo, pero creció su insatisfacción frente a otra religión organizada y fundió la Iglesia Obrera. Es difícil describir su teología porque casi no la había. Desde luego no era cristiana en ninguna de las acepciones tradicionales. Trevor mismo creía que Aurecita, Dios es el movimiento obrero. Tal es el contenido de nuestra profecía. El gran movimiento religioso de nuestro tiempo es el movimiento por la emancipación del trabajo. El trabajo está haciendo más por la salvación de las iglesias que las iglesias por la salvación del trabajo. Y lo mismo que es preciso para el trabajo, si es que quiere asegurarse su propia salvación que lleva consigo la salvación de la sociedad toda, ser independiente de todo partido político, así es necesario para el trabajo. Si es que ha de ser fortalecido por la vida religiosa, percatarse de que tiene una religión propia que puede hacerle independiente de la doctrina particular de cualquier iglesia, por muy entre comillas liberal que sea ella. Cierra cita. Con tal de que el movimiento obrero tuviese su religión propia, no importaba mucho cuál era ella, y Trevor, que creía debía, entre comillas, mantenerse firme sola, sin sacerdote, sin párroco, sin credo, sin tradición, sin Biblia, cierra comillas, no iba a ser el que definiese sus dogmas. Pero como rezaban los principios del sindicato de la Iglesia Obrera, entre comillas, no era una religión de clase, sino que une los miembros de todas las clases que laboran por la abolición de la esclavitud mercantil, cierra comillas. De hecho, las iglesias que se multiplicaron con rapidez no compartían en la práctica ni la teología de Trevor ni su rechazo de la religión de clase. Se componían de una mayoría arrolladora de obreros formados en el ambiente de la disidencia sectaria protestante, para quienes era imposible concebir que una ruptura política y económica con el capitalismo lo llevase también a una ruptura religiosa. En Bradford, donde hacía tiempo que se hablaba de organizar una iglesia autónoma, no se hizo ello, abre comillas, hasta que varios líderes inconformistas de la ciudad hubiesen manifestado una profunda antipatía por la candidatura de Ben Tillett, un socialista, cierra comillas. Preguntaban en Plymouth, abre comillas, ¿por qué no han ido las congregaciones de la iglesia obrera a oír el evangelio predicado por los de una u otra iglesia? Porque los inconformistas, tanto como la Iglesia estatal, han estado blasfemando y calumniando en sus sermones al carpintero de Nazaret, diciendo a los hombres que estuviesen contentos con la posición en que Dios se ha complacido colocarles, cierra comillas. Seth Ackroyd, de la Iglesia Obrera de Hull, aserrador, mecánico de profesión y ex wesleyano, de gran energía moral, lo dijo con claridad, abre cita. Los trabajadores piensan que las iglesias cristianas han sido lo mismo que la prensa pública capturadas por los capitalistas, y el sacerdote que habla con claridad tiene que ceder rápidamente el puesto a otro que venderá su cargo y su alma. Nosotros vemos que las organizaciones eclesiásticas se han convertido de esta forma en parte integrante del sistema capitalista competitivo, y como son llevadas conforme a los intereses de los patronos, es indispensable que los trabajadores tengan su propia iglesia, su propio culto que será para ellos la casa propia dominical y cuya influencia desarrollará en ellos lo mejor y lo más noble de sus personas. La asociación es la única salvación de los trabajadores, pero para que la asociación tenga éxito es necesaria una permeabilidad fuerte. Por eso es necesaria para los verdaderos intereses de los trabajadores una iglesia obrera que temple su carácter, cierra cita. Para los que habían crecido en una atmósfera disidente, nada podía parecer más natural que la formación de otra secta calcada del modelo tradicional y de la iglesia obrera, con sus formas conocidas de culto, sermones, himnos, bandas de música, excursiones infantiles, expresaba la nueva ideología socialista en los términos conocidos de su experiencia personal. Nunca pasó de ser un fenómeno de reducidas dimensiones, aunque las iglesias se multiplicaron bastante deprisa por el norte. Calculo que el número total de sus miembros a mediados de la última década del siglo XIX ascendería a unos 2000, y serían bastantes más en años anteriores. La participación en el culto no estaba, sin embargo, limitada a los miembros. A principios de los años 90 tenemos noticia
de iglesias bastante pequeñas con congregaciones de varios centenares de fieles, y la iglesia de Birmingham hizo un pedido de 100 libros de cantos en 1892. En el momento cenital del movimiento había iglesias como esta en 24 localidades, 16 de ellas en el Ducado de Lancaster y en el West Riding, Manchester y Bradford, con seguramente unos 300 miembros. Eran las mayores, por más que la primera decayó rápidamente. Halifax, Leeds, Hyde y Birmingham seguían con 100 a 130 fieles. Varias de las iglesias eran prolongaciones de algún organismo obrero secular, en general el Partido Laborista Independiente. Bolton, Bradshaw, Farnworth y Morley estaban de hecho dirigidas por los mandos locales de el PLI y Plymouth era una hijuela del Sindicato de los Trabajadores del Gas. La mayoría de estas comunidades decayeron conforme la energía de sus miembros activos era absorbida por un organismo socialista fundamentalmente secular, y es que aún en el plano ideológico la propaganda de las demás organizaciones socialistas del Clarion, cuyo director Blatchford iba a convertirse en propagandista librepensador, contrarrestaba el apostolado del sectarismo obrero tradicional. Al terminar el siglo, las iglesias ya no contaban como movimiento importante. Su principal heredero era el PLI, pero por más que un cierto aire del templo disidente siguió impregnando su oratoria, ya no se trataba de una secta obrera, sino de un partido político secular. El principal interés histórico de las iglesias corresponde, pues, a que constituyeron ellas una de las formas de organización de los trabajadores norteños en el curso del proceso que les separó política e ideológicamente del Partido Liberal. Tercero, las razones del desarrollo anormal del sectarismo obrero en las Islas Británicas no son de difícil alcance. Fue este sectarismo la proeza y la cruz del pionero social, ya que es ironía de la historia que el revolucionario pionero conserva mucho más de aquello contra lo que se subleva que quienes le siguen más tarde. La ideología de los movimientos obreros políticos proviene de la de sus predecesores revolucionarios burgueses. Los más movimientos socialistas pasaron por una fase de jacobinismo izquierdista antes de desarrollar sus teorías independientes, pero solo en las Islas Británicas dio la batalla y la ganó la revolución burguesa antes de que la ideología laica hubiese llegado a las masas y a las clases medias. La Declaración de los Derechos del Hombre se impuso en el pueblo británico, no arropada en la toga romana y envuelta en la prosa ilustrada de finales del siglo XVIII, sino en el manto de los profetas del Antiguo Testamento y en el lenguaje bíblico del Bunyan. La Biblia, el progreso de los peregrinos y el libro de los mártires de Foxy fueron los textos en los que trabajadores ingleses aprendieron el abecedario de la política, cuando no el abecedario material. Era, pues, tan natural para el Estado ya no valerse del lenguaje religioso para expresar sus primeras aspiraciones como corriente entre los oradores y jueces norteamericanos, el seguir reiterando los periodos equilibrados de la prosa dieciochesca mucho después de haber pasado de moda en otra parte, y es que nada deja más profunda huella en un pueblo que las revoluciones importantes por las que ha pasado. Es más, aunque la revolución de los sectarios disidentes del siglo XVII fue derrotada y por más que la misma base de su sectarismo quedase muy destruida, el hecho de la disidencia estaba oficialmente reconocido. A contar de entonces hubo en Inglaterra una a modo de religión que no estaba identificada con el Estado ni con los poderes establecidos, suponiendo que estuviese de hecho enfrente de ellos. Aún el anticlericalismo revolucionario, fenómeno casi universal de la época de la revolución de la clase media y del movimiento obrero prístino, no tuvo en Gran Bretaña la necesidad de ser carismático o antirreligioso. Lo que en la Francia decimonónica era volteriano, en la Gran Bretaña del mismo siglo era inconformista, hecho que ha llevado a observadores superficiales a pasar por alto la notable semejanza entre las manifestaciones políticas del anticlericalismo en ambos países. Además, la secta no era
sola expresión de un disentir institucionalizado, sino forma flexible de la organización popular para todos los fines, incluido el de la agitación para el alcance de metas prácticas. Nada más natural, pues, que grupos de trabajadores industriales de la primera época adoptasen una modalidad que se les brindaba de forma tan evidente y que estaba tan al alcance de la mano si nadie les enseñaba la posibilidad de otra mejor. ¿Y quién lo iba a hacer? Los grupos de artesanos y oficiales en las ciudades preindustriales, Londres, Sheffield, Norwich y demás. Habían ido desarrollando sus formas específicas de sindicalismo gremial, partiendo de las viejas asociaciones de oficiales y su tipo específico de jacobinismo agnóstico, partiendo de las reliquias del sectarismo del siglo XVII, o si no, mantenían en su seno los remanentes más duraderos del puritanismo igualatorio, apasionado e intelectual, tal como Mark Rutherford lo describió en la figura de Zacharias Coleman en The Revolution in Tanner's Lane. Era aquel un calvinista moderado, no de los que despotrican ni tampoco de los que creían en la doctrina del, entre comillas, renacer, gran lector de Bunyan y de Milton, muy aficionado a discutir y republicano convencido. ¿O acaso estos pequeños grupos de hombres instruidos y militantes constituyesen sobre la base de todos aquellos elementos sectas como la entre comillas sociedad racional de los Owenitas, que fundaron la cooperativa de Rockdale? Pero además de estos grupos con su larga y continuada tradición de conciencia política y sindical estaban las masas de trabajadores que llegaban en rebaños a las ciudades procedentes del campo, así como las masas que configuraban un proletariado agrícola, un proletariado semiproletariado industrial en pueblos alejados del mundo de la política radical, inermes, ignorantes, de hecho no pocas veces más analfabetos que sus predecesores de antes de la industrialización. Era el suyo un descontento prepolítico y la propaganda de los radicales y de los librepensadores de las ciudades difícilmente podía afectarles todavía, aunque les alcanzase. Los mineros del norte de Inglaterra permanecieron en gran parte ajenos al cartismo, aunque el ritmo peculiar de su descontento coincidía con el de los movimientos generales. Los operarios del norte de Francia estuvieron ajenos a la revolución de 1848 y holgaban o se alzaban tan solo por cuestiones de salarios y contra los inmigrantes belgas. Hasta 1851 no logró el republicanismo abrirse paso entre ellos, aunque fuese poco. En general, estos grupos eran proselitizados por apóstoles llegados de fuera, que les enseñaban el camino a seguir cuando estaban dispuestos a hacerlo, pero que no hubieran sabido desarrollar organizaciones obreras ambiciosas de su propia iniciativa. Así, los hombres de la Primera Internacional a principios de los años 70 pasados, los socialistas marxistas a finales de la última década del siglo XIX y como en las fábricas textiles de Gastonia en 1929 los comunistas fueron los organizadores pioneros, resultando a menudo que las masas a las que traían el nuevo evangelio quedasen convertidas a la nueva fe en bloque y de modo permanente. El surgir de un sindicato socialista y de la aparición del voto en igual sentido llegó a ser increíblemente rápido en más de una zona de pueblos y minas alejados y desatendidos. En la zona de Lieja, en 1886, los trabajadores, entre comillas, aborrecen a los socialistas, decía un informe, pero a comienzos de los años 90, el 80% de ellos y el 90% en el Valle del Besdre votaban a los socialistas. Pero esto no podía ocurrir más que en aquellos lugares donde la industrialización se llevó a cabo tan tarde, que las áreas atrasadas podían absorberse en un plazo relativamente breve dentro de un movimiento entre comillas moderno activo y que ya estuviese en pie. En Gran Bretaña, donde la industrialización era muy anterior, tuvo muchas veces que elaborarse algún tipo de movimiento obrero antes de que hubiese organismos entre comillas modernos dispuestos para brindar dirección, ideología y programa. En tales condiciones, la secta obrera tenía que llenar el vacío a falta de cosa mejor.
Tenía pocos obstáculos políticos que sobreponer, ya que su óptica política no era distinta de los miembros obreros seculares y radicales, y cuando difería de ellos los sectarios no tardaban en adaptar su visión al marco general de la democracia radical. El sectarismo no se iba contra la cooperación con los radicales y los socialistas seculares, ni había en aquel nada que le impidiese aprender de estos. Zacarías Coleman cooperó gustoso con sus contemporáneos discreídos, a la vez que los miembros del sur de Gales, casi unánimemente sectarios disidentes, seguían al libre pensador Zephaniah Williams en la sublevación de Newport. Los que luchaban por la misma causa luchaban juntos, lo cual facilitó luego el que las iglesias obreras tratasen de unificar todas las secciones del movimiento obrero político, organismo siempre dado a querellas sectarias intestinas. La secta obrera quedaba pues fácilmente absorbida en la corriente general de actividad izquierdista y tenía la ventaja inestimable de revestir la protesta social de los obreros con el lenguaje conocido y poderoso de la Biblia, de hacerlo con métodos al alcance de los menos instruidos y especializados entre los trabajadores y de proporcionarles, según tenemos visto, una formación y una experiencia imposibles de tasar. También tenía empero sus limitaciones sociológicamente, tendía como todos los grupos de su tipo a perder su carácter de secta de trabajadores, compuesta exclusivamente de los miembros de una clase social con cosa tanto más fácil cuanto que en teoría no estaba comprometida a guardar la comunidad acotada para una clase, sino para los verdaderos creyentes, cualesquiera que fueran su condición. Como no se conservase pura mediante la secesión periódica, método seguido por tantas sectas de trabajadores pequeñas, sin influencia en muchas ciudades, tendía ineludiblemente a producir su cosecha de hermanos a quienes no iban mal las cosas en este mundo y que adoptaban las ideas de las capas medias. Estos además solían acabar ocupando posiciones de mando en las congregaciones y también en la vida de la nación. Tan solo las comunidades más uniformes donde el ascenso social personal era prácticamente imposible, fuera de la acción conjunta de los trabajadores llegaron a inmunizarse en parte de estos peligros. Tal ocurrió, por ejemplo, en los pueblos mineros. En lo teológico, la secta sufrió del retroceso de todos los grupos cristianos, que están obligados por las escrituras tanto a la rebelión como por el conducto de San Pablo a aceptar como moralmente solvente el gobierno establecido. La ambigüedad de las enseñanzas del cristiano no es imposible de eliminar mediante una exégesis o una cáustica adecuadas, pero sigue siendo un obstáculo para la elaboración de la doctrina social revolucionaria coherente. Por último, la secta sufrió de la naturaleza fragmentaria de su propia enseñanza, y es que, como hemos visto, rara vez aportaba en su forma activista un programa omnicomprensivo de acción política y social, brindando en cambio una expresión efectiva a programas elaborados en otra parte. Las sectas obreras no han producido teóricos importantes. La teoría radical o social que defendieron provenía de los entre comillas viejos disidentes racionalizados y jacobinizados del siglo XVIII, los unitarios, los cuáqueros y acaso algunos congregacionistas, y se perdió en la tradición más amplia del racionalismo y del jacobinismo. No hubo un socialismo cristiano obrero relevante, solo el socialismo típico elaborado por los pensadores laicos y traducido la terminología bíblica es- les resultaba familiar. Así que las sectas obreras contribuyeron mucho menos de lo que podía uno pensar en función de su importancia numérica a la evolución del movimiento obrero británico. Tanto es así que su contribución práctica puede reducirse a poco más que de unos cuantos elementos organizativos de índole propagandista y a algún valiosísimo trabajo pionero entre ciertos grupos de mineros y peones agrícolas. Como tenemos visto, perdió su importancia al cerrarse el siglo XIX, salvo quizás, y por razones formuladas en el párrafo anterior, como tradición que coadyuvó a reforzar la tendencia moderada y reformista, ya de por sí muy acentuada en el movimiento obrero británico. Fue durante mucho tiempo una escuela de formación de mandos de obreros, y como apuntó atinadamente Seth Ackroyd de Hull, esta fue su función práctica primordial.
Estos mandos no eran en modo alguno necesariamente moderados. Hemos visto que tan congénito revolucionario como Arthur Horner, de los mineros galeses, salió del ambiente sectario. Sin embargo, aún esta función suya ha menguado. Las organizaciones marxistas desde los años 80 pasados, los movimientos de instrucción de los adultos desde principios del siglo XX, se apoderaron de la mayoría de las funciones, salvo en la que toca a o dos grupos especializados. El sectarismo obrero se ha esfumado, aunque su espíritu dista todavía mucho de haber desaparecido en áreas como el sudeste de Gales o en algunos pueblos agrícolas alejados. ¿Acaso encajó mejor en la fase primera democrático-radical del movimiento y luego declinó con el radicalismo obrero? Fin del capítulo 8.